esta mañana por tener la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y pues siempre que hablamos de las Escrituras, todo el tiempo hay enseñanza para nuestras vidas. Oramos en este día, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien. La Biblia nos enseña, le voy a platicar algo. En el año 586 antes de Cristo, 586 antes de Cristo, Zorobabel, Esdras y Nehemías iniciaron la edificación del muro de Israel y tardaron 22 años en levantarla. Una vez que fue autorizado que regresaran los expatriados de Babilonia, Zorobabel, que era un sacerdote, Esdras y Nehemías iniciaron la edificación de este muro, pero es algo que tardó mucho tiempo. ¿Por qué son tantos años? Es todo alrededor de Israel. Lo que hizo Esdras fue edificar el templo, pero Nehemías edificó los muros. Y es que, ¿qué hago? ¿Qué pasó, Ruti? ¿Escuchan? Sí, sí. Entonces ahí no sé qué pasa, pero ahorita que venga Ruti me explique. Entonces, Nehemías era en ese entonces copero del rey de Artajerjes y era un puesto de mucha reputación porque era el copero, no solamente decía que probaba el vino antes de los alimentos para asegurarse que no tuvieran veneno, y el puesto exigía que fuera que tuviera buena apariencia, que dominara varias lenguas, que tuviera o que conociera las normas de la corte, que tuviera cultura y capacidad para hablar y aconsejar al rey cuando eso se lo pidiera. Entonces, ser el copero del rey, no solamente el que probaba el vino, sino estaba cerca de él en todo momento y tenía que tener varias características especiales. Y cuando vino Hanani, una persona de Jerusalén, Nehemías le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y le dice, está totalmente destruido. Después de que regresaron a Babilonia, de Babilonia está destruido, los muros derribados, las puertas quemadas, y el remanente que ella habita está en pobreza extrema. Entonces él se pone a llorar, le pide dirección a Dios y se atreve a hablar con el rey para pedirle que le permita ir a levantar los muros. Y pues aunque fueron 22 años, el rey le permitió que fuera a Jerusalén a levantar los muros y le dio cartas para que los gobernadores le dieran facilidades de entregarle lo que necesitara. Entonces él regresa a Jerusalén y antes de hablar con la gente de ahí, primero se da cuenta de cómo se encuentra Israel y se entera que efectivamente estaba destruido. Y entonces habla con los ancianos, los sacerdotes, los nobles y los oficiales y les muestra un plan para levantar los muros. Y luego ahora sí quiero que hablen sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 4, versículo 7. Nehemías 4, 7. Y me indica levantándolo con su mano. Ya está, Vero ya lo encontró, Yola también, Daisy ya lo encontró. Muy bien. Rosita también. Ni Dani, ni Daniel, ni Dani, Rosita también. Ok. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, de sus escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros.
Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras casas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando dieron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a sus tareas. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban el muro, los que cargaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, que se edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos de unos de otros. En el lugar donde oyeres ese sonido de la trompeta, reunimos ahí, con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que se vean las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno en su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, estos hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías, deciden pues levantar el templo y los muros. Y es que pueden imaginarse su casa sin muros, ¿cómo sería? Si ustedes no tienen paredes en su casa, ¿qué sería de su casa? ¿Cómo se sentirían, Mario Junior? Desprotegidos. Totalmente desprotegidos. Cualquier cosa que fuera contra ustedes, pues entraría sin ningún problema. Entonces, esto es el sentir que tenía él de que Israel estaba completamente desprotegido y además, pues como no eran santos de devoción de los pueblos cercanos, sabían perfectamente bien que cualquiera que fuera a atacarlos iba a poder vencer porque no tenían ninguna defensa. Además, el pueblo judío no eran hombres de guerra o no tenían armamento suficiente para poder enfrentar las batallas. Entonces, la condición espiritual, la condición que tenían ellos, pues era muy débil, estaban muy tristes por lo que estaba sucediendo, además que no veían un futuro prometedor porque no había quien levantara o quien hiciera algo que fuera significativo para el pueblo de Israel. Pero entonces aparece este hombre, Nehemías, que empieza a hacer cosas extraordinarias. Y entre las cosas que hace es que junta a los más importantes y los empieza a mostrar, a enseñarles qué se tiene que hacer, y se da cuenta que al tiempo que empiezan a construir, siempre hay gente que va en tu contra. Todo el tiempo que hagas algo, siempre vas a encontrar oposición, sin importar cómo sea tu vida. Es un ejemplo, que acabas de ser cristiano, llegas a tu casa muy contento porque ya aceptas a Jesucristo, ya tienes tu Biblia bajo el brazo, vienes de cantar alabanzas y de escuchar la palabra, y lo que te encuentras en tu casa no es, ay, qué bueno que estás leyendo la Biblia, sino te dicen, ya te cambió la religión, te están lavando el cerebro, la Biblia está mal, y empiezan a decir una barbaridad de cosas sin que tuvieran todo el conocimiento, simplemente porque el enemigo siempre va a hablar cosas negativas en gente que vaya contra las cosas de Dios. Y entonces, este hombre empieza a levantar pues los muros y dice que se levantaron gente que muchos de ellos no eran judíos, dice que eran árabes, otros eran amonitas, eran pueblos cercanos, pero no eran judíos, pero también muchos judíos se les opusieron. Y lo que aquí podemos ver, que el peor enemigo no es el que está afuera, sino el que está adentro. Estos hombres se acercaron primero para decirle, oye, nosotros queremos ayudar a edificar el muro, y esas dijo, no permito que nadie que no sea judío edifiquen el muro, y solamente algunos escogidos. Entonces ellos, en lugar de decir, bueno, pues ni modo, pues será para otra oportunidad, se arremeten contra ellos. ¿Por qué? Porque su intención era que la obra no se realizara. Ellos estaban buscando sedición, buscaban división, buscaban que la fuerza no fuera tanta, y entonces lo que hace estas personas es que se juntan y empiezan a buscar manera de hacer caer a los que están edificando. Y esto es bien terrible. Yo recuerdo que me tocó ser por varios años, como 12 años yo creo, contralor de una empresa, pues que tenía
pues varios contadores, o sea, cada área tiene un contador. El contador de las finanzas, el almacén, el de la producción, y había contadores en todas las áreas, y yo era el contralor, estaba por encima de todos los demás. Y entonces a mí me encargaron, pues, llevar la empresa completa, claro, apoyado por cada uno de los que estaban abajo, y es un lugar, es un puesto complicado, de muchísima política, de muchísima presión, porque pues todos quieren eso, todos quieren estar hasta ahí, en ese nivel, y pues me puso también el jefe a alguien, un auditor, que cada vez que yo hacía algo, el auditor revisaba lo que hacía. Todos los meses entregaba cuentas de lo que ocurría, pero estaba el auditor que revisaba todo lo que hacía y empezaba a dar sus opiniones vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y es simplemente agotador estar lidiando con gente que está en tu contra todo el tiempo buscando alguna forma de poderte hacer caer y hacerte ver mal. Entonces, después de tiempo, porque no fueron meses, sino fueron años, finalmente el dueño se dio cuenta de algo. Dice, es que, ¿sabes qué? Bueno, yo le decía al dueño, es que yo me la paso edificando, pero el otro cuate se la pasa todo el tiempo criticando. Y él dijo, pues sí, efectivamente, tú eres el que haces las cosas y el otro solamente se le pasa criticando. Y lo que hizo fue quitarlo para que me pudiera dejar trabajar en paz. Pero fueron años de estar trabajando así. Y esto es algo que tenemos que aprender a lidiar. Si tú quieres ser grande o quieres trabajar y quieres hacer las cosas, vas a tener siempre oposición. Todo el tiempo vas a tener a alguien que te está dando guerra. A veces el que te trae los tamales, a veces el que te trae el agua, a veces el de arriba o el que está al lado, la secretaria, el jefe. Siempre vas a tener oposición en donde quiera que te encuentres. Pero Dios no te puso en una burbuja para que nadie te toque, sino te puso en un lugar para que aprendas a defenderte y sepas y confíes en Dios que Él te va a sacar adelante en todas las cosas que tú tengas enfrente. Entonces, Nehemías empieza con que una fuerza de gente se le acumula para empezar a hablar mal en contra de él. Y no solamente eso, sino que al ver que no pueden hacer las cosas como ellos pensaban, levantaron firmas y escribieron al rey para informarle que lo que estaba haciendo el pueblo judío era hacer muros para poder levantarse en contra del pueblo de Babilonia. Es decir, que era una revolución. Se estaban rebelando. Él decía que se estaba rebelando el pueblo contra Israel, contra el pueblo de Babilonia, contra los caldeos. Y entonces, y esto es falso, pero sí logró hacer que la obra se detuviera por algunos años. Sin embargo, ellos continuaron trabajando, o sea, dejaron de trabajar porque estaba detenida la obra, pero siguieron buscando cómo hacer las cosas y estuvieron insistiendo con Dios hasta que otra vez pues, consiguieron que les dieran la autorización para poder seguir con la obra. Pero estas cosas te causan o te merman en tu vida. Cuando tienes esta clase de situaciones es complicado. Y lo que me llama la atención es que el enemigo no es tanto el de afuera, sino el que tienes cerca, el que está dentro, donde los propios judíos estaban intentando destruir lo que se estaba construyendo. Y es que son los más cercanos a ti, tus propios enemigos. Eso es lo más horrible que puede ocurrir. Es increíble cómo te tengas que estarte cuidando de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos que viven contigo. Sí, eso no puede ser. Sí, es que es cierto. Simplemente veamos la vida de David. Su peor enemigo no fue el rey Saúl, sino fue su propio hijo, Absalón. Absalón se rebeló contra su padre y le quitó el puesto y hasta durmió con sus mujeres. O sea, el peor enemigo no estaba afuera. No te puedes estar cuidando por los que están afuera, pero no te das cuenta que tu enemigo está dentro de ti, está cerca de ti, a veces duerme contigo, o sea, tu esposo o tu esposa, y come en tu mesa. Y entonces, esto suena increíble. Son los más cercanos, los que más se da, son los más cercanos a los que más se les ha dado ayuda, quienes se convierten en los peores enemigos tuyos y de la iglesia. Suena increíble que una persona que por años le dio alimento, ayuda económica, ropa de marca, se le llevó al cine, al teatro, se le consiguió trabajo por lo menos 6 veces, se le consideró como hijo o hija, no solo se vaya de la iglesia, sino que expanda comentarios falsos en otras iglesias, que publique en los medios sociales, en Facebook, en Twitter y demás, y mentiras y prueba a que la gente no se acerque a la iglesia y aún por los que conoce los invita para que se vayan a otra congregación y aún así esperan que Dios los bendiga. Ese es el peor de engaño que puede ocurrir. Ciertamente ya estos subversivos
tienen una cuenta con Dios por estar atacando la obra de Dios. Pero tú como encargado de la obra o tú como líder de tu casa, pues ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Porque lo primero que sientes es tristeza, te sientes deprimido, te sientes agotado, porque no puede ser que los que están cerca de ti te hagan ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que nos enseña Nehemías es que tú tienes que aprender a continuar sin ver lo que la gente piense. No debe interesarte lo que tus hijos o tu esposo o tu esposa digan respecto de lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que escuchar a Dios y no hacer otra cosa sino obedecerlo y luchar porque vas a tener oposición. Y lo que sí entendemos es que entre más oposiciones, porque es mayor la bendición que se espera adelante. Así que estaba los muros destruidos, estaba el templo destruido y ellos se encargaron a levantarlo y finalmente Esdras logró levantar el templo que después fue destruido y solamente quedó un solo muro, que es el muro de los lamentos, pero años después viene Nehemías y empieza a edificar los muros. ¿Se pueden dar cuenta el tamaño de lo que significa levantar los muros de toda la ciudad? Enorme cantidad de piedras y de canteras y de mezclas y de trabajadores y madera. El tiempo que lleva hacer esto para poder levantar, hay que decir que se tardaron 22 años en levantar los muros, todo un montón de tiempo. Y además, con el problema de que tenían enemigos que estaban ahí mismo dentro del pueblo judío, mezclado con gente que no era judía, pero que estaban ahí, que los estaban amenazando constantemente, de tal manera que trabajaban ellos con una mano y con otra estaban empuñando su espada porque tenían temor de que fuera a pasarles algo. Y la mitad del tiempo los que estaban descansando estaban al alba con sus armas, con sus escudos, con sus cascos y con su ropa puesta, mientras los otros estaban trabajando y después se intercambiaban. Entonces, es un trabajo que por supuesto no iba a ser nada fácil, muy cansado, muy difícil, pero no cesaron de hacerlo. Y entonces me deja ver aquí el liderazgo de Nehemías, porque él puso el ejemplo de hacer estas cosas. Además, él puso de su fortuna, pues él había acumulado mucho dinero como por ser copero del rey. Él tenía un sueldo muy elevado y el dinero que él tenía acumulado, sus riquezas, él las puso para poder pagarles a los obreros, para comprar materiales, para que la iglesia se pudiera levantar. Y es que lo más importante de toda una nación es su propia iglesia. Si se dan cuenta, cuando se edificó el norte de Texas, por ejemplo, de hecho el este de Texas, no, el oeste de Texas, empezaban a llegar gentes de Inglaterra, bueno, de Europa, y lo primero que empezaban a hacer era edificar una iglesia. Antes de edificar las casas y la comisaría y lo demás, lo primero que se preocupan es en levantar una iglesia. Han entendido que lo más importante de una ciudad es su propia iglesia. Es lo que te va a mantener cerca de Dios y te va a mantener con, pues con la esperanza de que Dios te está escuchando y te va a poder atender. Y así en todas las ciudades, en todos los pueblos del mundo, sin importar si hablan de Dios o no, desde las tribus, desde las ciudades, de las civilizaciones, de todos los tiempos, lo que le pone más importancia es precisamente a sus ritos, a sus lugares de adoración, porque saben que lo más importante que pueden tener es estar en paz con Dios. Así que el pueblo judío, pues con más razón, porque habían tenido toda su historia de haber conocido de Dios, pero por sus pecados, por su desastre de vida, Dios quitó su respaldo y fueron deportados 3 veces a diferentes lugares, hasta que finalmente y en la última fueron a parar hasta Babilonia. 70 años después fue que Dios permitió que regresaran, pero cuando regresaron las cosas no estaban bien, estaban totalmente destruidas. Así que lo más importante que había que hacer no era levantar las casas de la gente o meterse a los sembradíos o meterse a la agricultura. Lo más importante era levantar el templo. Porque si Dios te bendice, entonces todo lo demás empieza a ser más sencillo. Empiezas a tener seguridad y prosperidad y sanidad y empiezas a tener victoria en muchas áreas, pero lo primero que tienes que aprender a darle es el lugar a Dios. Así que los judíos sabían esto. Lo más importante era edificar el templo y los muros de Jerusalén. Entonces se dieron a la tarea de hacer esto
y les tuvo que costar. Todas las cosas que tú quieres te van a costar. Si quieres terminar una carrera, te va a costar. Si tú quieres comprarte un coche, te va a costar. Si tú quieres comprarte una casa, vas a tener que pagar el precio. Entonces, cada cosa que tú quieres, de los que vale la pena, te va a costar mucho. Y te va a costar muchísimo tiempo antes de que puedas ver algo. Y el hecho de que levantaran los muros no era para que ninguno se levantara pues, se cubriera de alabanzas, por lo que hicieron, lo hicieron para Dios. No estaban buscando ningún reconocimiento, no estaban buscando en ningún momento que la gente hablaran de ellos, sino se estaban interesando en que podrían, de nueva cuenta, si levantaban el templo y los muros, hacer que la presencia del Señor regresara otra vez, y si regresaba, entonces las cosas serían totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si está Dios ahí en medio de ti, todo lo demás pasa a segundo nivel. Finalmente, lo más importante es esto. Nehemías y varios judíos tuvieron que lidiar contra lo indecible, luchar no solamente con los de afuera, sino con los de adentro. Y te das cuenta que en la mayor parte de las casas el enemigo está ahí, abajo, bajo tu techo. ¿Qué haces con la gente que está contigo, que no comparte tus ideas, que no comparte la visión, que no tiene deseo de honrar al Señor? ¿Qué haces con la gente así? ¿Por dónde trabajas? ¿Qué haces? Tienes que aprender a honrar a Dios y darte cuenta que tu tiempo devocional, que tu tiempo de lectura, que tu tiempo de asistir a la iglesia es el más importante antes que el trabajo, antes que la escuela, antes que los alimentos. ¿Por qué? Porque si Dios bendice, entonces todo lo demás funciona bien. Cuando no es así, si tú le das prioridad al trabajo, o le das prioridad al deporte, o le das prioridad atender a la familia cuando se van de viaje o pues se van de campo y lo hacen constantemente, y no les importa el tiempo de Dios, entonces nos deja ver que no están honrando al Señor y no esperen entonces tener su bendición. Es muy fácil también que el diablo utilice esta clase de personas a las que tú les has dado o se les ha dado toda clase de apoyo, desde económico, desde la amistad, desde todo lo estás teniendo como si fueran tus hijos o hijas, y después te apuñalen. Esto lo vas a ver constantemente. Y esto no te tiene que desviar de tu camino de seguir sirviendo a Dios. Nehemías no se puso a llorar por la gente que estaba atacando la obra. No se puso a llorar ni se puso deprimido, sino tuvo que cobrar fuerza para seguir y trabajar a pesar de la oposición tan grande que estuvo teniendo y pensar cómo resolver las cosas. Finalmente, sus opositores eh, lograron que se detuviera la obra por varios años. 4 años se suspendió la obra porque llegó las cartas hasta el rey y el rey ordenó que se detuviera la obra, pero después tuvieron que nuevamente buscar la manera de encontrar escritos que daban una orden de que Ciro, el primer rey, había dado la orden de que regresaran después de 70 años y que se regresaran también todas las cosas del templo que se habían llevado, desde las copas, despabiladeros, y las cosas que tenían del templo también se fueron regresadas, los platos, las copas y todos los enseres iban a regresar, pero hubo que esperarse tiempo. Entonces hay veces que tú vas a tener a tu opositor con tu casa y tienes que esperar a que Dios obre en su momento. No puedes cortarle la cabeza a tu hijo o tu hija si no te están obedeciendo. Tienes que aprender a honrar al Señor, buscarlo y esperar a que Dios actúe en sus vidas, pero tú tienes que darte cuenta que la prioridad está en que ayunes, en que leas, en que asistas al Señor, que tú seas fiel, para que tú no tengas argumento alguno de que el diablo te ganó el mandado y tú tomaste por tus manos o por tu cuenta la venganza, o sacaste tu decisión e hiciste cosas que después ya no te puedes corregir. Yo sé que muchos en sus casas tienen dificultades. A veces tienes dificultad con tus papás porque ellos tienen una fe diferente o no son como tú esperas que sean. Tal vez tus hijos no quieran tampoco tener la vocación de seguir al Señor y te desesperas y quisieras hacer cosas en contra de ellos. Recuerde que hemos aprendido que la enseñanza que tú puedes dar a tus hijos, la fuerza está desde que nacen hasta los 8 años. Ahí es donde va a crecer el tronco de un arbolito y después que ya creció, si ya creció torcido, ya no va a enderezarse. Tienes que aprender a dedicar el tiempo cuando es pequeño para que puedan mantenerse en una línea recta y así continúen en su etapa de adolescente y de adulto, pero necesitas saber invertir ese tiempo.
Ya cuando la gente ya pasó de cierta edad, no solamente te queda pedirle a Dios ayuda y dirección y claro, poner normas y reglas en la casa que tienen que cumplirse, pero no puedes desesperarte si ves que pasa el tiempo y todavía no resulta. Tienes que esperarte a que Dios haga esa obra. Dios va, tarde o temprano va a obedecer porque tú estás obedeciendo a Dios. Dios te va a ayudar, te va a apoyar, no obedecer, te va a apoyar, te va a bendecir, pero tú tienes que aprender a obedecerle a Dios todo el tiempo, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Es impresionante este cachito de la Biblia donde dice que ellos estaban trabajando, con una mano estaban buscando a Dios y con otra estaban trabajando. Porque cuando hay dificultad, pues no puedes hacer todo a la misma vez. O trabajas o te defiendes. Bueno, pues hacía las dos cosas. Con una mano estaban con la espada y con otra mano con los ladrillos y con la mezcla y con la madera y con uno estaban haciendo todo. ¿Por qué? Pues porque tenía que hacerse así. Lo más importante es el ánimo. Esdras es una persona que es un ejemplo de que animaba constantemente a la nación a que siguieran en la obra de Dios. No era para ellos, era para Dios y para sus hijos, porque la bendición de Dios alcanzaría a su descendencia. Entonces, sabiamente, el pueblo, Esdras, Nehemías y Zorobabel estaban interesados en que la gente no perdiera de visión lo que estaban haciendo. La obra era grande, mucho costosa, de mucho trabajo, con poca gente y prácticamente sin recursos. Y a pesar de eso, lo lograron terminar. Cuando vemos un diagrama, que luego ya en veces les podré pasar, de cómo se edificaron los muros y cómo están las diferentes puertas, el grueso de los muros y lo alto, y de qué contiene cada cosa. Estaba platicando a mi esposa que tengo preparado un tema de cada una de las puertas del templo, que son muchas puertas, sus diferentes nombres y en qué consistían y por qué son así, en fin, en qué consiste todo esto. Pues uno puede dedicarle a lo mejor un día para explicarlo, pero fueron muchos años y muchos planos, y mucho trabajo, mucha planeación, pero lo más interesante es que la visión espiritual es la que no debemos perder. El trabajo físico es agotador, pero descansas y te recuperas, pero en la parte espiritual tienes que trabajar más que eso. No puedes descansar nunca. Tienes que tener siempre la visión de que Dios quiere hacer las cosas para ti, siempre cuando tú obedezcas, y lo que para ti es imposible, para Dios no. Él es el que hace las cosas de la manera más extraordinaria. A mí me llama mucho la atención que estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy estamos pasando por cosas tremendas. Estaba viendo en el internet algo que me llamó la atención acerca de lo que decía ahí en la entrada: el infierno viene ya. Así decía el título en internet, las noticias cotidianas, y se ve Europa y América, y se ve una franja totalmente roja, y dice: esta ola de calor que viene de Europa vendrá para América en poco tiempo. Y están hablando de temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, que consume todo, que acaba con todo, con el trabajo, con el agua, o sea, la gente, los animales en el campo no pueden aguantar temperaturas tan elevadas ni por tanto tiempo, y es un tiempo difícil. Yo me doy cuenta que las sequías que ha habido en la Biblia siempre fueron consecuencia del pecado de la nación, del pueblo. Cuando el pueblo peca, lo primero que sucedía es que había hambrunas, había suspensión de agua y empezaban temperaturas elevadas, y fueron muchas veces lo que pasó el pueblo judío acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque Dios le habla al pueblo con las cosas para que entienda. Esto que les ha pasado al pueblo, lo que está pasando con nuestra humanidad, es un juicio de parte de Dios. Ya pasamos por la pandemia, pues ahora viene otra. Las tremendas temperaturas que en no mucho tiempo vamos a empezar a tener, y obviamente la carencia e incremento del costo de los productos como el agua. Va a empezar a elevar de maneras increíbles y no hay forma que nosotros nos podamos librar. Dios, cuando hace un juicio, no te pone en una pecera, te mantiene dentro de todos los demás, pero sí hace diferencia con su nación, con su pueblo, porque Dios los bendice, los prospera, los cuida, los protege, para que no tengan la misma consecuencia que tuvieron los demás. Vamos, si llueve, también te va a llover en tu casa, pero no va a caer lo que pasó con otras personas, que les puede anegar, que puede inundar sus propiedades. Dios para ti tiene una porción diferente, porque Él es tu Dios y tu protector. Pero tú tienes que pagar el precio, mantenerte en santidad, mantenerte en oración, mantenerte activo en las cosas de Dios, en la iglesia, honrarlo con todo el tiempo, cambiar tus pensamientos,
y darle a Él la prioridad para que entonces puedas darte cuenta cómo Dios siempre a los suyos hace diferencia. Es bien importante que las cosas que vienen adelante las aprendas a ver desde hoy. Prende las noticias, abre el periódico, investiga. Lo que te digo no es algo que yo estoy inventando. Vienen olas de calor impresionantes, son mareadas de calor extraordinarias. Ya hace unos días hemos platicado acerca de esto. Escuchamos que en Inglaterra tiene temperaturas de 46 y 48 grados de Celsius, cuando es un lugar que siempre está helado. Siempre está con frío, con neblina. Es un lugar helado todo el tiempo. Hermoso, sí, porque Inglaterra es hermoso, pero siempre helado. Y con temperaturas cercanas a los 50 grados, esto no es posible. Esto es impresionante, es totalmente atípico. Sí, pero ¿sabes qué se llama? Esto se llama juicio de parte de Dios. Dios habla a través de la naturaleza y los pone en tu contra para que te des cuenta que esto que está sucediendo es para llamar la atención y para que entiendas que sigue siendo Dios Rey y que tienes que honrarlo antes que todas las cosas para que Dios puedas de él tener bendición. Esto es importante. Vienen cosas también muy fuertes. Se da cuenta de la economía. Mi esposa nos ha platicado acerca de las señales del apocalipsis. Nos habla acerca de las guerras y de rumores de guerras y bueno, acá Mateo 24 y otras citas más. Y lo que estamos viviendo son prototipos de lo que es ya el final de los tiempos. Así que es cuando más tenemos que redoblar nuestra oración y ponernos de rodillas y pedir a Dios dirección y obviamente honrarlo con todo lo que, con todo lo que tenemos para que Dios nos proteja y nos guarde cuando vengan las situaciones de desobediencia para la humanidad. Yo los invito, hermanos, a que no dejen de buscar al Señor todos los días, todo momento, piensen en Él, todas las cosas que hagan, todo lo que tenga que ver con sus vidas, primero piensen en el Señor, primero estén pensando si lo que hacen es correcto ante Dios, lo que miras, lo que oyes, lo que sientes, ponlo en la balanza y pídele a Dios dirección para que nada de lo que tú hagas sea que rechazado por Dios, sino que lo que tú hagas, Dios lo esté viendo bien y tú hagas las cosas correctas. Es la única parte que te podemos tener. Tu santidad es tu protección. Tu temor a Dios es tu protección. Tu deseo de servir al Señor es lo que te va a mantener con salud en los tiempos que vienen por delante. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. El próximo domingo, los miércoles, nos vemos en la conferencia y el domingo siguiente, con la ayuda de Dios, ya nos veremos entonces en la iglesia. Parece que en estos 15 días hemos tenido dificultad con contagios de ninguna especie. Parece que todo ha estado bien. Así que parece que ya la próxima semana, si no tenemos ninguna cosa diferente, que parece que ya no hay, ya nos vemos entonces en la iglesia para trabajar como Dios quiere que trabajemos. Que Dios bendiga a todos, pues un buen día.